Y estamos de vuelta en Política en Vivo, sí, con señor, un invitado de otro nivel. ¿Ah, sí? Sí, Miguel Ángel Fernández, doctor en Filosofía y Ciencias Políticas, investigador del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, Faro Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Miguel Ángel, un gusto de tenerte con nosotros. Ya me sonrojé con la presentación, gracias. ¿Viste? Gracias, esa era la... un gusto estar con ustedes. Esa era la idea, incomodar. Eso hacemos los periodistas, incomodamos. Te vamos a presentar más que preguntas difíciles. Y te estamos presentando por decreto. Oye, esa no es menor, así que yo espero que no. A mí me gustan las cosas cuando pasan por los congresos. Ya, partamos conversando de eso entonces. ¿Qué costo electoral puede tener para José Antonio Kast el gafe de esta semana, del que todavía se sigue hablando y del que ha tenido que dar explicaciones que a algunos les sirven, pero a otros para nada? A mí me parece que es un paso en falso, un error no forzado. De esos que comienzan a cometer los candidatos cuando se sienten en primera posición. Ha ocurrido harto, cuando el candidato empieza a marcar en puntos, comienza a mostrar errores. Me parece que demuestra dos elementos que son complejos, uno grave y otro complejo. Uno es grave porque en el entorno internacional que estamos viendo, cuando Bukele ya se instala como una dictadura, ¿no es cierto?, con su reelección indefinida, cuando Trump ha intentado erosionar la democracia americana a través de su firma con decreto, es una frase que está fuera, contemporánea de lo que ocurre hoy en día. O sea, y a mí me parece eso que es un error muy grave. Pero fíjate que, espérate, es que sobre eso, hoy día el presidente de Republicano, Arturo Schiella, dice justamente eso, dice, bueno, explica que esto es democrático, y que el primer día vamos a anunciar mucho uso de potestad. O sea, uno se imaginaba ese alto de carpetas que tenía Donald Trump el día que asumió. Exactamente. Lo que pasa es que eso es una imitación de un estilo que me parece que no es coherente con la historia de Chile ni con los principios fundamentales de la democracia. Hay elementos y facultades que tiene el presidente y puede utilizarlas, sí. La pregunta es si le está poniendo el énfasis, como lo hace en esa respuesta. Yo oí la cuña completa, además me parece que iba siempre el tono, en decir si lo va a utilizar como su principal mecanismo para cumplir las promesas de campaña. Si tú quieres reducir el gasto del Estado en algunos elementos, quieres, ¿no es cierto?, utilizar ahí atribuciones que la ley y la Constitución te las da, perfecta. Pero en el contexto actual y además con el peso de la mochila que tiene José Antonio Kast, él tiene que ser muy cuidadoso, debería entenderlo además, ¿no es cierto?, que básicamente lo que dice al momento de no partir diciendo, siguiendo la función de las leyes, voy a utilizar aquellas atribuciones que la democracia me entrega para poder encontrar espacios para mejorar algunos elementos de la población y el bienestar. Y ahí nadie te critica esa frase, porque te está utilizando prerrogativas presidenciales que han sido aprobadas y mantenidas por Congreso tras Congreso. Pero hay otro punto que me parece que es muy interesante y que se ha hecho poco hincapié en la prensa, que es ¿por qué José Antonio Kast dice esto? Algunos lo simplifican en el momento autoritario. A mí me parece que se está rindiendo absoluta y completamente a una alternativa de incluso llegar a pactar una alianza de gobierno durante un posible mandato de Kast. Está renunciando a la idea de tener desde demócratas amarillos hacia la derecha alguna mayoría parlamentaria, porque ningún candidato presidencial que crea que puede liderar una mayoría va a partir diciendo que va a gobernar por decreto, que fue lo mismo que le pasó al momento al senador Núñez, ¿no es cierto? También, si tú tienes en la cabeza instalado detrás la idea de que tienes posibilidades de tener mayoría en el Congreso y llevar hacia adelante tus reformas de política pública con el Congreso como mandata la Constitución y la democracia, tú no dices esa frase. Trump lo hacía en campaña pensando que tenía imposible pasar el filibuster, que es 2/3 del Senado para romper básicamente con la discusión eterna de las leyes. Y lo que está viendo José Antonio Kast, y me parece que eso es lo más grave, es que está de alguna manera diciendo yo no estoy dispuesto a gobernar con Chile Vamos, estoy dispuesto a gobernar solo con los míos. Y ese mensaje es complejo porque te dice una persona que no tiene la suficiente amplitud probablemente para gobernar o que no lo está pensando así. Bueno, lo demostró en la Convención Constitucional, pues no la Convención, ¿cómo se llamó la segunda? El Consejo. El Consejo Constitucional, ¿no? Lo demostró que no negoció con nadie, no avanzó con nadie, sino que quiso imponer solo su criterio, y como la Constitución que estaba no le parecía tan mal, no le importó perderla. Ahí, fíjate, Felipe, que es un punto bien relevante, pero
uno asume que de los procesos políticos hay aprendizaje. O sea, uno asume que si el intento de la Constitución que fue liderado del Partido Republicano no llegó a buen puerto, el partido, su líder, van a encontrar un mecanismo, ¿no es cierto?, de aprendizaje que les va a decir, bueno, nos damos cuenta que solos no podemos gobernar. Pero esto lo que está haciendo José Antonio Cast es de hacer una declaración que la ha hecho muchas veces, que es mantenerla, de que él va a estar, su lucha política electoral está en la hegemonía de la derecha, y que si llega a gobernar, bueno, tendré que hacerlo con minoría, y tendré que hacerlo con decretos, lo cual además es muy peligroso, porque qué nivel de decreto, hasta dónde puede llegar eso a tensionar las instituciones. A mí me parece que es muy raro que una persona que crea realmente que puede ser mayoría parte con esa frase. O sea, porque no está buscando construirla tampoco. Y por eso aparecen tantos dardos con Evelyn Matei, que había dicho algo también en una entrevista hace un tiempo atrás, pero en un sentido cuando uno ve la cuña completa distinto. Janet Jara le da dardos gratuitos en una competencia que está muy interesante por el primer y segundo puesto en primera vuelta. Y revive además los temores de Kast. Es algo contra el que tiene que tener cuidado, porque fueron los factores relevantes para su dura derrota en 2021, que fue por más de 10 puntos contra el presidente Boric. Claro, ya nos preguntábamos si en una de esas esto fue alevoso, pensado, parte de una estrategia, el atrincherarse en un electorado más bien autoritario, al que le gusta que las cosas sean de gestión, de decisión, de determinación, dijo hoy día el presidente Arturo Schiavi. Sin deliberación. Claro, además. Dijo, no, esto es una cuestión de determinación, no de saltarse los procedimientos, sino que de tener determinación. Entonces esta cosa de ejecutivo, mano duro, pantalones puestos, todos esos adjetivos, de pronto sí reditúan electoralmente o no. Y perdón, déjame agregarte, Yanna, lo que tú agregabas muy fuerte ayer, además en el contexto de que Kast propone un gobierno de emergencia. Claro. Aquí hay un tema que es particularmente interesante, porque fíjate que lo que tú decías, Yasna, de alguna manera te lleva a replantearte otra idea. Te lleva a replantearte la idea, ¿está tan seguro Kast en la posición que tiene en primera vuelta? Porque si yo soy de 30%, que tengo a un Johannes Kaiser a mi derecha que está marcando 5, básicamente 5-6, yo ya, y toda la encuesta lo muestra, cuando uno abre la encuesta muestra que Kast lo que ha logrado es consolidar a las personas que se identifican en la derecha, y ese fue un bote que a Evelyn Matei se le fue. Pero si Kast se sintiera tan cómodo en ese grupo, ¿no debería estar pensando en segunda vuelta? ¿O lo que está haciendo en realidad es intentar potenciar la marca en primera vuelta para arrastrar hacia a los votantes por él, hacia la lista republicana, y de alguna manera ganarle a Chile Vamos? Y por eso te digo que lo que te demuestra es que está en esta batalla hegemónica por el sector, no tanto pensando en la segunda vuelta en gobernar. Y de alguna manera, perdón. Sí. Es que no me pasó algo, que estoy en el celular y me entró una llamada porque me equivoqué. Pero ahí está bien, no te preocupes. La tecnología todos nos pilla en algún momento. Empezó demasiadas cosas a ver. Entonces, y eso, bueno, claro, cuando uno le suma voy a gobernar por emergencia, me parece que eso es algo más retórico. Yo creo que esto no es Argentina, esto no es el estilo Milei, la Constitución no tiene esos mismos elementos, y si ese es el camino que cree que quiere tomar, va a encontrarse con la institucionalidad de Chile que le va a dar un portazo, y eso estoy bien seguro. O sea, yo, aunque no creo mucho en la institución de Chile, me parece que ni un congreso de minoría le va a permitir atribuciones especiales a un gobierno cuando no hay una calamidad pública, una catástrofe, un estado de guerra. Sí, por lo mismo que creíamos de Trump. Es que fíjate, en el caso de Estados Unidos un poco distinto, porque Trump básicamente lo que hizo es aprovecharse de 80 años de construcción de poder unilateral del presidente que parten con Franklin Delano Roosevelt. Trump lo que aprendió, y ese es el problema que tiene Estados Unidos hoy en día, el presidente formalmente no tiene mucho poder, de hecho desde las constituciones que tienen menor poder en el presidente, pero a partir del New Deal en adelante, por la Segunda Guerra Mundial, el presidente fue acumulando poder de facto porque las cortes le dieron la posibilidad. En Chile no existe ese precedente. Nosotros somos mucho más legalistas, mucho más, ¿no es cierto?, de alguna manera, lo que se escribe en piedra queda en piedra. Estados Unidos tiene este sistema constitucionario distinto. Ahora, yo lo veo intentando hacer una performance parecida a la de Trump.
que es básicamente con todas estas carpetas, pidiendo firmas. Acuérdense cómo fue la inauguración de Trump, fue un gimnasio lleno de gente a firmar 20 decretos, y ha firmado decretos por cada cosa que se le pueda ocurrir. Y eso lo hace porque sigue tensionando el sistema americano, buscando llegar a la Corte Suprema. Pero en el caso de José Antonio Kast, no se va a enfrentar con un sistema judicial, un sistema legislativo, un sistema constitucional igual al de Milei, que le permite tomar ciertas atribuciones especiales para saltarse, ¿no es cierto?, algunos procesos estándar, o en el caso de Estados Unidos. Chile es mucho más rígido en eso, y esa es una de nuestras grandes ventajas, porque nos protege frente a intentos de toma de poder. Y si el estilo que intento copiar es un estilo netamente retórico, es un estilo que no convive, no se coordina, no es coherente con la historia constitucional ni la historia de los poderes del Estado en Chile. Hasta el golpe. ¿Ah? Hasta el golpe está. Es un poco distinto 70-73 que 2025. No, por supuesto. Es distinto, pero ¿sabes qué? Yo le tengo... A ver, déjame decirlo de esta manera. ¿Qué rol va a jugar Chile Vamos ahí? Porque lo que, a tu juicio, ¿no? Porque lo que ha hecho Chile Vamos de manera bastante errática, a mi juicio, en este periodo, es finalmente ir jugando en el espacio y al ritmo que le ha ido marcando Kast, republicano, etc. Entonces, ¿tendrá Chile Vamos la fortaleza suficiente para hacer también una contención en la eventualidad que ocurra lo que tú nos estás señalando en un eventual gobierno de Kast? Me parece ahí que hay dos elementos. Uno, comparto lo errático, Felipe, pero creo que lo errático ha venido la campaña de Alín Matei, que se tentaba con ir a la derecha, después se acordaba que para gobernar necesitaba una parte más de centro moderada, y en ese ir y venir nunca encontró el tono de la campaña, y por eso cayó 10 puntos y la vemos en un tercer lugar compitiendo por el cuarto en algunas encuestas. Lo cual es una situación bien dramática para cualquier candidato, porque puedes ir perdiendo apoyos difusos de los candidatos a diputados que van a pensar en su supervivencia electoral. Ahora, lo que sí uno puede pensar es ¿cuál va a ser el rol de Chile Vamos? Bueno, vamos a tener que esperar al 16 de noviembre en la tarde para ver cómo queda configurado el Congreso, porque aquí hay dos elementos importantes. Uno, cuánta bancada logra tener, cuánta resistencia van a tener los incumbentes si la candidata presidencial no les aporta votos, que eso es muy relevante. Y lo que está apostando Kast con estos elementos retóricos me parece que es a intentar pasar una ola por encima de Chile Vamos, parecido al proceso constitucional 2, que termine que esa minoría dentro de la derecha de Chile Vamos tenga que plegarse para sobrevivir a republicanos. Y eso generaría un transfugismo desde Chile Vamos a republicanos mucho más alto, que ya ha comenzado, ¿no es cierto? Por ejemplo, con las figuras de los Carter, que ya pasaron desde cercanía a la UDI o la UDI directamente a republicanos, y otras personas que han ido mutando. El senador de RN, que anunció que iba a votar por Kast, también probablemente va en una línea parecida. Porque nunca se nos olvide que esto es algo que pasa en la política electoral de lleno, ya lo vimos con la democracia cristiana, también lo podemos ver y lo podríamos llegar a ver en la centroderecha, cuando el incumbente siente que tiene posibilidades reales de perder el poder y su candidato presidencial no le asegura un piso, se va para el lado. Eso ya le pasó a Sebastián Sichel con un José Antonio Kast, sin la estructura partidista hoy en día, sin la fuerza pública hoy en día, y terminó siendo que candidatos a senador en diferentes regiones, candidatos a diputados, no nos sacaron la foto con Sichel, y en las calles, cuando le preguntaban por quién iba a votar, dijo, mira, hay que ver, y eso le hace muy mal a una candidatura presidencial y una coalición al final del día. Sí, esto es algo súper importante. Una coalición que lleva candidatos en todo Chile entiende que necesita un candidato presidencial en el sistema actual de Chile. Y eso me parece que puede ser la parte más compleja, porque uno dice, ¿qué va a hacer Chile Vamos? Yo creo que va a depender de qué Chile Vamos queda después de la elección. Si uno mira a todos los diputados que tiene en este momento, hay diferentes versiones de diputados. Camila Flores, por ejemplo, vota mucho más parecido a republicanos cuando uno mira el Congreso, que uno podría ver a, qué sé yo, el senador Sebastián Keitel, o otras personas dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, esa es una pregunta que me parece, Felipe, muy interesante, que no puedo respondértela ahora, que me parece que Kast ya puso la línea con estas declaraciones, con el estilo que está utilizando, con la lucha que se ve entre Kast y Matei, y no tiene que vayan ganándole por 15 puntos o 10 puntos en la encuesta, de que Kast no solamente va por la presidencia, también va por la hegemonía en el sector. Sin duda. Miguel Ángel, ¿cómo has visto a Janet Jara, que no ha tenido más fácil la semana con un par de errores relevantes?
en declaraciones distintas sobre la nacionalización del cobre primero, que lo dijo, que no lo dijo, que se equivocó, que no se equivocó, y después con los retiros, que el tercero lo apoyó pero no lo apoyó. Ha sido errático también su performance comunicacional, parece. Aquí hay algo, o sea, y cuando se repliega, significa que está encontrando ciertos puntos, ¿no es cierto?, porosos al interior de su campaña y en la presentación que tiene la misma. Es muy extraño en una candidata presidencial que en su primera intervención contra el resto, como fue en Frutillar, se declara de centro izquierda y tira una broma diciendo que no vengo a nacionalizar, se le haya olvidado lo que estaba en el programa de primaria. Y ahí lo que se pone en tela de juicio, parece que es la parte más complicada para ella, es el liderazgo. Es realmente la líder de la coalición la que está moviendo las negociaciones, la que está armando los equipos. Eso se resquebraja bastante con las últimas semanas que ha tenido. Las incorporaciones que hizo el comando, ¿no es cierto? Solari, exministro de Trabajo, Laura Albornoz, que pertenecen más al mundo de la nueva mayoría de exconcertación, apuntan a intentar ir a competir a un público sobre 40 años. Yo le pregunto a alguien de 25 años quién es Solari y no tienen idea. Le pregunto a alguien de 45 años y probablemente se pueda acordar. Y la verdad es que esos puntos que podría haber marcado en un momento que se le pedía mostrar elenco, no los logró capitalizar. Y el problema que tiene es que está estancada en las encuestas. Cuando uno mira las variaciones que tiene en los diferentes sondeos, es muy sensible la variación de la aprobación del presidente, la aprobación de la candidata, y eso abre una pregunta natural que siempre se va a estar poniendo sobre la mesa hasta el día de la elección. Janet Jara, en el porcentaje que tenga, ¿está básicamente en su techo o está en su piso? Lo que han mostrado las últimas semanas de estancamiento es que le va a costar mucho romper el piso, en el cual está ahora, le va a costar mucho romper el techo para avanzar más allá de lo que tiene hoy en día, y estos elementos bajan la credibilidad, la confianza en la candidatura, porque las personas hasta cierto punto, y eso nos pasa en el nivel más básico, la confianza la construimos cuando tenemos certeza de que va a ser el candidato el día después, el día de mañana, y eso lo construimos en base a la historia que tenemos del candidato. Y eso me parece que Janet Jara esta semana le bajó, que había ganado buenos puntos cuando se mantuvo dentro del Partido Comunista, por ejemplo, porque tener carisma no sé si va a ser suficiente para que llegue a la moneda, y la verdad es que, más allá de lo que pueda ocurrir el próximo lunes cuando se inscriban las candidaturas, va a tener un desafío importante de volver a demostrar que ella es la líder de la coalición de centro izquierda y izquierda, que va un paso más allá del gobierno del presidente Boric, porque ella necesita mostrar que puede ir más allá del gobierno que ha liderado el presidente para poder, me parece, tener una buena chance de ganar una segunda vuelta, porque tiene muchas cosas que le van a jugar en contra. Uno podría suponer que resueltas las listas parlamentarias, el comando puede tomar otro cariz, porque hasta ahora el comando de Janet Jara ha sido bastante cero, digamos, excepto algunas incursiones de ¿cómo se llama? El de economía, Escobar. Poco, no se oye una voz desde pero eso uno podría entender lo que está cerrado porque mientras no termine la negociación, pero debería ocurrir, ¿no? Esa era mi hipótesis, y sostengo esa hipótesis, en el fondo ella está aprovechando este momento para centrar y eso fue lo que hizo, centró toda la atención mediática en ella. Los errores ahí tienen un costo más alto, porque no, de alguna manera no logras difuminar, ¿no es cierto?, diversificar la opción de vocería, y probablemente lo que uno espera es que el 18 se firme la lista y después de eso ya presenta un equipo mucho más amplio. Si no lo hace, están problemas. Si no presenta un equipo sólido, que mantenga coherencia durante un par de semanas, y no tanto ir y diete, tanto problemas. Con el cierto del asesor de economía le han quitado el piso, dice que el programa anterior no es viable, y eso también le pega un poco la credibilidad, porque ella tiene que mostrar un paso creíble desde la Janet Jara de primaria, la Janet Jara militante del Partido Comunista, candidata al Partido Comunista, a la Janet Jara líder de la coalición. Y eso se le va a hacer poco. La pregunta sí, que me parece que tiene tiempo todavía, pero vamos a ver qué ocurre, si después del 18 de agosto es tiempo suficiente para construirlo en 3 meses, tomando en cuenta que son 2 meses y medio reales por las fiestas patrias. Miguel Ángel Fernández, doctor en Filosofía y en Ciencia Política, investigador del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, FARUDD. Como siempre, Miguel Ángel, un gusto y muchas gracias. Que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Vamos a aprovechar que mañana es feriado para no hacer clases y poder preparar clases. Además, no están negociando nada.
No, yo no. Yo estoy negociando cuando viene el certamen, eso estoy negociando. Gracias, Miguel Ángel, que estés muy bien. Ya, pues nos vamos, Tania González y Fernando Sepúlveda.